úsalo, porque en tus manos está Él, para gloria de tu nombre y bien de tu santa iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Recibamos, iglesia, con mucho amor como siempre. ¿Cuánto aman a este varón de Dios? ¿Cuánto aman a su esposa? Porque si lo aman a él y a la esposa no hay problema, porque los dos son uno. ¿Cuánto aman a esta pareja? Por lo menos yo lo amo, él lo sabe. Gloria al Señor. Él sabe que desde que Dios me permitió conocer a ese muchachito, lo hemos tenido en el corazón. Para gloria de Dios, nuestro hermano pastor Freddy Aquino. Dáselo más fuerte a él, que es para el Señor. ¡Aleluya! ¡Qué bueno es Dios! Quiero dar gracias al Señor por concedernos esta honra de estar aquí con ustedes nuevamente. No sé si... Gracias. Gloria a Dios. Quiero bendecir, ¿verdad?, a la pastora, a los líderes, a cada uno de los hermanos de esta hermosa congregación y a los amigos que en esta hora están aquí visitándonos. De verdad, para nosotros, como siempre, un alto honor estar aquí. Anda conmigo, ¿verdad?, mi esposa, mi amada esposa Elisaida. Doy gracias a Dios por ella, de verdad que sí. En esta noche ya la pastora ha orado por nuestra vida y creo que el Señor ha de darnos una palabra. ¿Alguien dice amén? Mientras oraba, ¿verdad?, y analizaba este tema, el poder de la cruz, el poder de la sangre, perdón. Cada vez que como que nos introducíamos más, nos dábamos cuenta de lo interesante y lo poderoso que es este tema. Toda la Biblia habla acerca de ello. Y yo creo que en esta noche Dios va a hablarnos en esa dirección. Eso es lo que estamos esperando y es lo que estamos creyendo. Yo me pongo en las manos del Padre y creo que Dios lo hará una vez más. Amén. Miren, el tema acerca del poder de la sangre es muy interesante, ya que a todo lo largo de la Biblia se habla de la importancia de la sangre. Escuche esto. Dios hizo al hombre y le proveyó este recurso. De hecho, la misma escritura dice en el libro de Levíticos, capítulo 17, verso 11, que la vida de la carne está en la sangre. Entonces yo quise como ver esta afirmación también confirmada por la ciencia. La escritura lo proclamó hace miles de años, que en la sangre está la vida, y la ciencia lo único que ha hecho es confirmar lo que ya Dios ha dicho. Es interesante pensar que todo lo que la palabra dice es una verdad. Diga conmigo, una verdad. Dios no se equivoca. La ciencia lo confirma de la siguiente manera. El adulto promedio tiene alrededor de 10 pintas de sangre en su cuerpo. Normalmente el 7% del peso del cuerpo es sangre. La sangre se produce en la médula ósea y es reciclada y limpiada por ella misma cientos de veces al día. Circula a través del cuerpo, es bombeada por el corazón y oxigenada por los pulmones. Lleva a las células nutrientes y oxígenos, como también hormonas y otras sustancias, y retira el dióxido de carbono y otros desechos de producto. Por consiguiente, la sangre nos da fortaleza, hace posible el crecimiento, protege el cuerpo, combate la enfermedad, es la línea de defensa del cuerpo contra los gérmenes,
las bacterias y los microorganismos dañinos, provee una resistencia organizada contra cualquier cosa que sea dañina en el cuerpo, es la precursora de la salud y el bienestar, entre muchas otras cosas que no se la voy a decir porque yo no vine a darle a usted una clase de... Ahora bien, cuando vamos a la Escritura, nos damos cuenta de la importancia de la sangre. Cuando usted va al libro del Génesis, capítulo 3, verso 7, Génesis 3 nos habla acerca de la caída del hombre. Usted lo sabe, el hombre pecó y por lo tanto se salió de la atmósfera para la cual el hombre fue diseñado, que fue vivir en la presencia de Dios. El hombre no murió en primera instancia porque perdió la vida hablando físicamente, porque Adán duró 930 años luego que pecó. Eso es mucho. Lo que pasa cuando el hombre peca es que le es retirada la presencia para la cual él fue creado a estar. El hombre murió porque perdió la conexión divina que tenía con su creador. Perdió el derecho de estar en la presencia del Padre. ¿Alguien va conmigo aquí hoy? Entonces, Génesis capítulo 3, verso 7, cuando el hombre y la mujer ven la realidad de su pecado y se ven desnudos, entonces quieren cubrirse. Ahora, se ven desnudos no solamente de la ropa física, se ven desnudos de la gloria que los cubría constantemente. Entonces, cuando el hombre se ve sin la cobertura, lo que hace es que dice: necesito cubrirme. Y el hombre comienza a buscar el medio para tratar de cubrir el error que había cometido. Y entonces va a un árbol de higuera, le toma las hojas y se hace una ropa. Ahora, 14 versos más adelante hay una revelación potente. Porque Dios en el verso 21 del capítulo 3 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Dios tiene que decir: la ropa que tienes no es la que va, sino que yo tengo que cubrirte con una ropa que haya pasado por el proceso de la expiación. Entonces, el primer derramamiento de sangre es hecho por el Padre. Obviamente, un derramamiento de sangre con animales que hace el Padre. Hace un sacrificio expiatorio para cubrir la culpa del hombre y de la mujer, y lo viste con las pieles de los animales. ¿Alguien está aquí hoy? ¿Qué estaba Dios diciendo con esto? Señoras y señores, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. El pecado provocó muerte. La sangre provoca vida. Dios le está diciendo al hombre desde el principio: no podrás expiar tus pecados si no hay sangre de por medio. La sangre se necesita. Ahora, aquí lo que Dios está haciendo también es marcando un precedente. Hablando, número uno, de la importancia de la sangre, pero también marcando un precedente, porque años más adelante Dios mismo iba a establecer un sistema
de sacrificios donde la sangre jugaría un papel importante. ¿Alguien está aquí hoy? Ahora, estos sacrificios que Dios mismo establece a Moisés solamente eran una sombra de lo que había de venir. Solamente eran una sombra que nos arrojaban luz al sacrificio que Cristo iba a llevar en la cruz por cada uno de nosotros. Estos sacrificios obviamente eran importantes para Dios, pues cada sacrificio animal que se presentaba, número 1, era una ofrenda. Número 2, era un testimonio. Y número 3, era una promesa. Era una ofrenda porque cuando el adorador pecaba, llevaba su ofrenda para ser quitado o para expiar o para cubrir los pecados de dicho adorador. Miren, lo que pasaba, esto yo sé que usted lo sabe porque usted se lo han enseñado, pero yo lo quiero repetir para como poder llevar el orden de lo que le voy a decir. El pecado es grave, por lo tanto, cuando Dios establece este sistema de sacrificio, lo que está haciendo es queriéndole revelar a la gente la gravedad de lo que es el pecado. Pero también a través de estos sacrificios está reflejando y diciéndole al ser humano, llegará un momento donde estos sacrificios serán quitados porque alguien pagará el precio de los pecados de toda la humanidad. Ahora, el oferente, el adorador, cometía el error, cometía la falta y tenía que llevar el cordero o llevar la ofrenda a la cual él estaba capacitado para llevar según su posición económica. Tenía que ser parte de su propiedad lo que él llevara a sacrificar. Número 1, tenía que ser de él. Diga conmigo, tenía que ser de él. Usted no puede pretender cometer un error y que lo pague otro. Usted no puede cometer faltas y querer decir que el otro es el que tiene el problema. Suelta ese espíritu adámico de buscar culpables en otros. Entienda que usted es que tiene que resolver y asumir su responsabilidad como líder. ¿Sabe cuál fue el problema del primer Adán? Que no fue responsable. ¿Sabe cuál fue la bendición del postrer Adán? Que fue responsable. ¿Sabe que cuando a Cristo lo fueron a buscar para arrestarlo, Jesús salió al frente y dijo: ¿a quién ustedes buscan? A Jesús, yo soy, vámonos. Cuando a Adán le fueron a preguntar ¿qué hiciste?, se estaba escondiendo. ¿Sabe por qué? Porque no había responsabilidad. Ahora Dios quiere decirle a alguien algo hoy. Cuando tú cometes una falta, tienes que entender que tienes que llevar tu responsabilidad y decir, aunque cometí una falta, hay una sangre que fue derramada a mi favor. No, hay gente muy seria todavía en esta noche. Casi estamos entrando en el mensaje, no se preocupe. Entonces, lo primero era que tenía que ser de él. Y entonces era llevado al lugar donde se había destinado, al tabernáculo. El oferente tenía que ponerle la mano, matarlo él mismo. Bueno, aquí esto es duro porque los que no matan ni una cucaracha pueden pensar lo que estoy diciendo. Y lo estoy diciendo de una forma para que usted entienda. Usted agarrar al animalito, matarlo, entonces que su sangre saliera de su cuerpo, su sangre era tomada, el animal era partido. Cuando era en holocausto, depende del tipo de la ofrenda, que son muchos, yo no le voy a hablar de eso. Entonces era el fin de este animal. Ahora fíjese usted, el tener que hacer esto, porque alguien que no había cometido falta, que no había cometido pecado, tenía que ocupar el lugar del pecador. Entonces, estos sacrificios eran importantes porque como ofrenda
cada sacrificio de expiación cubría los pecados del adorador. No podía quitarlos, los cubría. Ahora, eran importantes como un testimonio, porque cada sacrificio que se llevaba delante del sacerdote era un testimonio de la venida del Cordero de Dios que algún día se iba a manifestar. Cada vez que un cordero era llevado, esto era un testimonio de que el Cordero de Dios en algún momento iba a ser manifestado. Estaban dando una declaración profética. Cada vez que se llevaba, se estaba dando un testimonio de que algún día se iba a manifestar lo verdadero. Diga conmigo, lo verdadero. Pero también eran importantes como una promesa, porque cada sacrificio apuntaba a la preciosa sangre del Cordero de Dios, la cual sería suficiente para terminar con todos estos sacrificios. Ahora, como le decía, todo esto era sombra. Diga conmigo, era sombra. Saben, no podían perfeccionar a los que pecaban. Y entonces el escritor de Hebreos, sabiendo que estos sacrificios eran insuficientes, en el libro de Hebreos capítulo 9, versos 9 y 10, dice la escritura, lo cual, hablando del tabernáculo, comienza diciendo en el verso 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Diga conmigo, símbolo. Según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo en comidas, en bebidas, en diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. El escritor de Hebreos termina diciendo en este texto, hasta el tiempo de reformar las cosas. Y la palabra reforma aquí quiere decir establecer un nuevo orden. Tenía que establecerse lo nuevo, porque estos sacrificios solamente, lo voy a repetir y usted lo sabe, eran sombra. Tenía que establecerse el nuevo pacto. Tenía que establecerse la llegada del Cordero de Dios que realmente quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1 verso 29, el profeta Juan el Bautista un día está bautizando en el Jordán. Y mientras Juan está bautizando, de repente ve que Jesús viene. Y cuando lo ve venir, Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí está dando Juan una declaración potente de que lo que el Señor había prometido en el tiempo de su cumplimiento había llegado. Juan, que había sido, valga la redundancia, preparado por el Padre para preparar el camino, ahora está viendo que el que ha sido asignado para cargar con los pecados y derramar su sangre en la cruz, viene caminando hacia él en persona para ser bautizado y comenzar legalmente su ministerio. Jesús, el ungido, necesitaba ser ungido. El ungido necesitaba conectarse a una autoridad para comenzar el llamamiento al cual él había sido asignado. Ahora el ungido recibe la unción para convertirse o para comenzar a caminar en lo que el Padre ya había diseñado desde antes de la fundación del mundo. Dios no tiene plan B. Dios dijo antes de hacer a la humanidad, tengo un cordero inmolado. No, ¿sabe? Dios no anda jugando. Dios no anda teniendo plan B ni plan C. Dios tiene un plan. Y lo que Dios dijo sobre la humanidad lo va a cumplir. Pero lo que dijo sobre ti, sobre tu vida, sobre tu llamado, sobre tu familia, también lo va a cumplir. Jesús es presentado como aquel que viene
no a cubrir los pecados, sino a quitarlos. Juan lo ve como el cordero que quita. Juan lo ve como el cordero que viene a resolver este lío en que el hombre se metió. Viene a resolver el problema del pecado, que es el mayor problema que el ser humano puede tener, porque el pecado nos aleja de la presencia gloriosa de papá. Y el problema de la gente no es que le faltan recursos. El problema de la gente no son los hijos rebeldes. El problema de la gente es que necesita acercarse a Dios. Es que necesita volverse a Él, pero tiene que reconocer a Cristo. Jesús es presentado como el Cordero que iba a quitar los pecados del mundo. Ahora, ¿cómo Jesús iba a hacer esto? Se presenta un hombre que su madre dijo que un ángel se le apareció, y que José, su padrastro, dice que un ángel se le reveló en sueños. De repente este hombre se aparece caminando y dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Diciendo: yo soy el agua que salta para vida eterna. Diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí, beba. Diciendo: yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. Ahora este hombre, nacido de una mujer virgen, que dijo que tuvo una revelación con un ángel, le está diciendo a la gente: yo soy el que viene a resolver el problema que los tiene separados de Dios. Ahora dame tu evidencia. ¿Cómo lo vas a hacer? Estás diciendo que me vas a quitar el pecado. Estás diciendo que me vas a resolver el lío que hizo Adán en el huerto. Lo estás diciendo. ¿Cómo lo vas a hacer? Y en uno de los movimientos más poderosos del llamado de Cristo, el avivamiento, habían olas de avivamiento por todos lados, los enfermos siendo sanados, la gente siendo liberada, los panes multiplicándose, una cosa impresionante. Jesús le llama a sus discípulos y le dice: shh, le voy a decir cómo lo voy a hacer. Y le dicen: ¿sabe cómo lo voy a hacer? Le dice: grábense bien estas palabras, porque es necesario que el Hijo del Hombre llegue a Jerusalén y sea golpeado y padezca de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y es necesario que se muera. En pocas palabras, no. Le estoy diciendo cómo lo voy a hacer. Le voy a resolver el problema yo mismo, yendo a la cruz y entregándome por ustedes. Pero el problema es que esto como que no es muy emocionante. Porque usted está viendo a su líder que no tiene problemas cuando hay una tormenta. No tiene problema, porque desde que hay una tormenta él se para y le dice: calla, enmudece. Usted tiene un líder que no tiene problema con el agua. ¿Por qué? Porque cuando él dice: quiero cruzar al otro lado, no tiene que coger barco porque camina por arriba. Usted no tiene problema con el líder, porque cuando usted tiene hambre, él le lleva 5 panes o 2 peces, o al revés, no sé, y se lo pone en las manos y lo multiplica. Usted no tiene problema con un líder que tiene que pagar un impuesto y le dice a Pedro: vete al mar, tira la red, y el primer pez que pesque, dentro de su estómago habrá el pago del impuesto. Con un líder así usted no tiene problema. El problema es que este líder le está diciendo a ellos: yo voy a resolver ese problema creando un problema. ¿Sabe? El problema es que el ciclo normal de vida que está viviendo esta comunidad va a ser removido. Porque ha llegado uno que se atrevió a decir que es el Hijo de Dios.
pero que se atrevió a decir que para resolver el problema del pecado y de la muerte va a permitir ser crucificado y clavado en una cruz. ¿Cómo es que vas a resolver el problema muriéndome? ¿Cómo que lo vas a muriéndome? Pero me voy a morir y al tercer día yo voy a resucitar. Los discípulos no entendían esto. ¿Sabe por qué no entendían? Ellos no querían entenderlo, aunque estaban velados sus ojos, pero no querían entenderlo. Yo no puedo creer esto, porque yo estoy pensando que esto lo que va a seguir es aumentando y que la iglesia, la membresía va a seguir creciendo. Yo lo que estoy creyendo es que los diezmos y las ofrendas van a seguir llegando. Eso es lo que yo estaba creyendo, decía Judas. Eso decía Judas, pues tú sabes que él era tesorero y él tenía problemas. Juan y Jacobo pensaban que iban a obtener un puesto de preeminencia en el gobierno terrenal de Cristo en ese momento, pero Jesús no estaba en eso. Jesús le estaba diciendo: yo vine a resolver el problema. ¿Cómo lo voy a resolver? Muriéndome. Cuando llegó el momento de la muerte o de la pasión, donde Jesús iba a ser entregado, el derramamiento de sangre comenzó desde ese mismo momento. ¿Sabe cómo comenzó? Jesús estaba orando y mientras oraba, la sangre comenzó a salir de sus poros. ¿Sabe cómo comenzó el derramamiento de sangre? Cuando Jesús fue apresado y estaba siendo interrogado delante del sumo sacerdote, dice que él fue golpeado 2 veces, ya sangrado. Cuando Jesús estuvo frente a los gentiles, se le colocó una corona de espina que fue incrustada en su cabeza. Cuando Jesús fue azotado por Pilato, tratando de librar a Jesús para que no fuera crucificado, su cuerpo fue flagelado y sus espaldas fueron demolidas. Cuando Jesús, cumpliendo la palabra profética del profeta Isaías, dice que le arrancaron sus valvas, él sangró. Cuando Jesús estaba siendo clavado en la cruz, cada uno de esos clavos estaba provocando que sangre saliera de su cuerpo. Pero cuando Jesús expiró, alguien dijo: voy a ver si está muerto ya. Y agarró una lanza para cumplir la palabra profética de que él sería traspasado, y le incrustó la lanza y salió sangre y agua. Jesús vertió toda su sangre por nosotros. Entonces, ¿por qué es tan importante la sangre? ¿Por qué decimos que la sangre de Cristo tiene poder? La sangre de Cristo tiene poder porque cuando Jesús derramó su sangre, esa sangre que Él derramó nos dio libre acceso a entrar al lugar santísimo. ¿Sabe cómo entraban los sacerdotes al lugar santísimo? Una vez al año temblando. Presentaban primero sus pecados,
para luego presentarlos del pueblo. ¿Sabe? Pero mientras Cristo estaba recibiendo la apertura de su costado, que dicho sea de paso, cuando Adán cayó en aquel sueño profundo, salió una hermosa mujer. Cuando a Cristo le abrieron su costado, estaba saliendo la hermosa iglesia. ¿Y sabe lo que está pasando? Que cuando Cristo le abre en su costado y Cristo muere, Mateo dice que la tierra tembló y que el velo del templo se rasgó. Ahora, el escritor de Hebreos explica qué es lo que pasa. Cuando Cristo muere, en el libro de Hebreos capítulo 10, verso 19, él dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo que es su carne cuando Cristo está muriendo. Ese velo que nos separaba el lugar santo del lugar santísimo, lo que hace es que se abre. Pero el escritor de Hebreos dice por qué lo hace. Lo hace porque Él entró con sangre al tabernáculo celestial. Y esa sangre que fue derramada lo que hace es que quita eso que nos robaba a nosotros el acceso a la presencia de Dios. ¿Sabe qué? Ahora usted, por el poder de esa sangre, ya usted no tiene que buscar intermediarios para llegar a la presencia de Dios. Usted no tiene que ir a jalarle el vestido al sacerdote para que presente algo por usted. No, ya sabe lo que hizo Cristo. Abrió la puerta de la recámara secreta de papá. Ya para que usted entienda, Él lo que hizo fue que dijo: con mi sangre le voy a dar acceso a aquellos que creen en mí. Él abrió un acceso libre al lugar íntimo de Dios. ¿Alguien está entendiendo hoy? ¿Sabe lo que hizo Cristo cuando muere y derrama su sangre? Que reconcilió la tierra con el cielo. ¿Sabe lo que es eso? Hay un lío, armado, muy serio, entre el cielo y la tierra por el pecado. Y no dice Pablo que nosotros éramos enemigos de Dios. ¿Usted sabe lo que usted es enemigo de Dios? Usted puede ser, no ser enemigo de nadie, pero ser enemigo de Dios es malo. Y dice Pablo que nosotros éramos enemigos de Él. Sin embargo, note lo que dice la Escritura en Colosenses capítulo 1. Está muy serio hoy conmigo, pero no se preocupe. Dice el verso 19: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Jesucristo reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a ustedes también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora Él los ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Miren el poder de la sangre.
la barrera que nos separaba. Ahora Cristo, mediante el sacrificio y el derramamiento de su sangre, lo que hace es que las reconcilia. ¿Sabe? Ya usted no tiene que ser enemigo de Dios. Aquellos que no conocen al Señor. Ya usted puede hacerse amigo, puede hacerse hijo, puede hacerse heredero cuando usted comienza a creer en aquel que murió y derramó su sangre en la cruz del Calvario. A través de su sangre no solamente reconcilió la tierra con el cielo, sino que también nos declaró inocentes ante Dios. Estamos hablando del poder de la sangre. ¿Cómo es posible que usted, siendo tan malo, si usted y yo, un día el Señor nos habló y dijimos: Señor, hoy quiero arrepentirme de mis pecados? Y Dios dice: te declaro inocente. Ahora, yo quiero aquí hacer un paréntesis. Usted es inocente ante Dios, pero si usted cometió una falta ante la justicia humana, usted debe de pagar por eso. Pero ante Dios hay un cambio en su vida inmediatamente, porque Dios dice: te declaro justo. ¿Dónde está esto? Pablo lo dice a los romanos en el capítulo 5, verso 8, donde Pablo dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, lo más interesante es esto. El verso 9 dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Usted sabe que cuando hablamos de la sangre de Cristo, yo tengo que entender que yo me estoy haciendo participante de su vida. Porque la sangre de Cristo lo que vino a hacer fue a proveer vida a nosotros que estábamos muertos. La palabra justificados aquí es la palabra dikao, que significa ser hecho justo o ser hecho inocente. ¿Usted se está dando cuenta del poder de esta sangre que fue derramada? Lo primero es que cuando Cristo muere, esta sangre que es derramada rompió la barrera entre papá y yo. Lo segundo que hace es, póngalo en el orden que usted quiera, reconcilia a la tierra con el cielo. Y lo tercero que hace es que me dice: eres justo. Pero Señor, yo no me esté contando tu pasado, muchacho, que no me importa. ¿Sabe por qué? Porque Dios no necesita tu pasado para bendecirte en el presente y conectarte con tu futuro. ¿Sabe lo que Dios necesita? Que tú creas en lo que Cristo hizo en la cruz. Y Él se va a encargar de enseñarle a papá la sangre. Le va a decir: papá, yo derramé mi sangre. Es cierto que es malo, que pecó, pero yo di mi sangre por ellos. Él dijo: soy inocente. No me esté mirando usted como culpable, soy inocente. Soy inocente ante Dios por mis culpas. Soy inocente ante Dios por mis pecados, porque su Hijo derramó su sangre. No solamente me justificó, sino que esa sangre tiene poder para lavar nuestros pecados. Y alguien dijo, un amigo en una ocasión, que cuando usted mata a un mosquito,
esa sangre lo ensucia. Que cuando usted mata a un animal, ¿verdad? Estoy hablando de, ¿me entienden, verdad? Una vaca, un chivo, un pollo. ¿Qué pasa con eso? Se va a ensuciar, porque la sangre le va a salpicar. Pero la única sangre que tiene poder para limpiar, para lavar. ¿Usted se imagina una sangre que lava? La sangre, la única sangre que tiene poder para lavar es la sangre de Jesús. Diga conmigo, tiene poder. Miren, el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 1 dice, hablando de Jesucristo, le llama el testigo fiel, le llama el primogénito de los muertos, le llama el soberano de los reyes de la tierra. Pero él dice, al que nos lavó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Pero también Juan dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Está hablando de la sangre es importante. ¿Por qué la Biblia habla de la sangre? Si la Biblia habla de la sangre es porque hay una importancia en ella. La sangre tiene valor, tiene santidad. Y la sangre de Cristo tiene una relación muy fuerte con la misma gloria del Padre. Él nunca pecó. Ahora, esa sangre no solamente nos limpia completamente de nuestros pecados, sino que cuando Cristo derramó su sangre, lo hizo para santificarnos. Esto es potente, porque la gente cree que la santidad, y yo sé que aquí eso no pasa, eso es por donde yo vivo, cree que la santidad es que usted no se ponga falda o se ponga pantalón. Digo, yo no voy a hablar de doctrina aquí, yo sé que aquí son muy abiertos, pero quiero entender, y gloria a Dios por lo que vive en esa vida. Lo que quiero decir es que la santidad no se refiere a eso. Podemos decir que eso es una forma de vida y es gloria a Dios por eso. Yo quiero que usted me entienda, pero la santidad no tiene que ver con el pelo, no tiene que ver con eso. La santidad yo la definí o la defino como una relación de amor con papá. ¿Sabe por qué es una relación de amor con papá? Porque santo es ser apartado para. Y cuando usted es apartado para, es porque eso es de gran valor para usted. Y cuando yo comienzo a tener una relación de amor con el que me creó, Él está diciendo, estás caminando. No sé. Porque yo conozco mucha gente que se empeñaron en hablar de santidad en lo externo, pero su vida no era una vida de santidad nada, eran más habladores que el diablo. No, ya yo sé, y los que me están escuchando, ya ellos eso lo editan, no hay problema. El problema es que la santidad, la sangre que fue derramada, no fue para traer dogmas, fue para traer y establecer una relación de amor con el Dios de la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque lo externo o lo externo es la manifestación de lo que vives internamente con tu papá. Jesús le dijo a los fariseos, sabe que ustedes no son santos nada. ¿Sabe por qué? Escuchen porque voy a hablar algo serio. Y probablemente ya esté en problema, pero no importa. ¿Sabe que Jesús tiene que decirle a los fariseos, sabe?
ustedes no son santos nada, porque ustedes no tienen claro el concepto de santidad. El concepto de santidad para ustedes es limpiar el vaso por fuera. Jesús se lo dice, le dice, ¿sabes? Son unos hipócritas, porque el concepto de santidad de ustedes es que la gente lo vea como intachables, con una caja de cuero en la frente o en el brazo que diga santidad a Jehová. ¿Sabe? Pero esa no es la santidad de la que yo vine a hablar. ¿Sabe? Él le dijo, ustedes necesitan limpiar el vaso por dentro para que lo de afuera entonces sea limpio. Entonces la santidad, apartado. ¿Pero para quién? Apartado para tus criterios, para lo que tú crees, para lo que te enseñaron y que te dijeron que esto es santidad, Jehová. No. Jesús se metió al tabernáculo celestial, no hecho por manos humanas, porque el tabernáculo terrenal era el modelo del tabernáculo celestial, y le dijo a papá, traigo sangre en mi mano para decirte que a través de mi sangre yo lo santifico, yo lo santifico. Yo quiero ser santo por todos los lados, pero que esa santidad provenga no de mis obras como las hojas de higuera. No, que esa santidad venga porque estoy pegado al fuego abrasador. Y lo que se pega al fuego abrasador no sale igual, no sale igual. Miren. Oigan lo que dice esto. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento, por lo cual Jesús, para santificar al pueblo, lo hizo mediante su propia sangre. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo por su sangre. El proceso de santificación usted lo conoce. Eso es una cosa. Usted es santificado por el Espíritu que ahora mora en usted. Pero eso fue ganado por Jesús a través de su sangre. Ya voy a terminar porque usted está muy serio. Oiga, no solamente somos santificados, sino que somos redimidos. Oiga lo que hace Jesús con la sangre. Él sabe lo que está pasando, él sabe que él está derramando su sangre, obviamente él lo sabe, porque él es que lo está sintiendo. Pero cada gota de sangre que está siendo derramada, él lo que está haciendo es saldando la deuda que tú y yo teníamos que pagar, porque esa deuda solamente era saldada con sangre. Y lo que está haciendo es, dice Pablo a los Efesios, que cuando Cristo está derramando su sangre, lo que está haciéndolo es para que nosotros tengamos redención por su sangre, para que tengamos el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su propia gracia. Él lo que está haciendo es saldando, pagando una deuda que usted y yo nunca íbamos a poder pagar. El poder de la sangre tiene que ver con nuestra victoria sobre el diablo. Cuando Cristo
derramó su sangre. A través del derramamiento de su sangre le estaba dando una paliza al diablo. Mientras el diablo estaba creyendo que todo iba bien porque lo había herido en el calcañal, Cristo le estaba diciendo: otra bien, no hay problema. Y él derramando, él pagando. Él está pagando su sangre. Estate quieto. Al tercer día esa sangre comenzó a entrar y comenzó a dar cumplimiento a lo que faltaba, que el diablo se le había olvidado porque ese día no leyó la Biblia. Y era que está bien, me diste en el calcañal, sangré, pero pagué. Ahora prepárate, porque me heriste, pero ahora tengo la capacidad de aplastarte. Oh, porque me herirás en el calcañal, pero yo te heriré y te aplastaré la cabeza. Palabra de Dios tiene que cumplirse. Ahora, esto es transmitido a la iglesia. Y mire lo que pasa con Juan. Porque Juan tenía una revelación muy fuerte. Yo quería cargarle las maletas a los apóstoles, pero no pude. Pero esa gente estaba terrible, porque ¿cómo es posible? Juan un día está ayunando y orando y el Señor se le revela. Y una de las visiones que él tiene es que el que se le revela está teñido con una ropa que está llena de sangre. Y le dice: yo soy el fiel y verdadero. Y le dice en el capítulo 10, en el verso 10, que dice: entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el diablo, que es el acusador de los hermanos, el que los acusaba delante de Dios de día y de noche, perdiendo el tiempo. Y ellos, ¿sabe cómo le vencieron? Le vencieron por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Los demonios y el diablo resisten el poder de la sangre. Ellos le vencieron por medio del poder de la sangre. Miren, la sangre de Jesús, diga conmigo, habla. ¿Sabe qué tan tremendo es esto? Porque la Biblia dice que la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel. O sea que las dos hablan, lo único que una habla mejor que otra. ¿Sabe por qué? Porque la sangre de Abel lo que hace es clamar desde la tierra por justicia y por venganza. Y la sangre de Cristo no clama por venganza, sino que clama por misericordia, por salvación, por bendición, por piedad, por gracia. Tiene poder para hablar mejor que la sangre de Abel. Eso es mucho que decir. Porque Abel recibió por revelación que no podía presentarse con nada de la tierra, sino con sangre delante de Dios. El problema de Caín no fueron los frutos. El problema de Caín fue que fue sin sangre. Y sin sangre no hay perdón. Y está diciendo Dios a través del escritor de Hebreos que ahora hay una sangre que clama mucho mejor que la de Abel. Y dice que esa sangre que clama mejor que la de Abel es la sangre de Jesús. Por eso dice la Biblia que Él intercede.
No, Dios es bueno. ¿Cómo yo activo la sangre a mi favor? ¿Cómo yo sé que todo esto se va a cumplir en mí? Hay una transacción legal para que esto pase. Se llama fe. Se llama creer. Cuando usted cree en eso, entonces eso es activado en usted. Por eso que el escritor de Hebreos dice: señores, no jueguen con esto. Porque el problema es que la sangre tiene poder, obviamente. Pero cuando jugamos con ella, hay un problema que tiene que ver hasta con nuestra eternidad. Hebreos capítulo 10, verso 26 dice: porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ok, aquí no está hablando de gente que no conocen a Dios. No, está hablando de gente que conocen la palabra de Dios. Mira lo que dice. Dice: porque si pecas voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y del hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Porque el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pero aquí no está hablando del que pecó porque tuvo una debilidad, porque tuvo una situación. Aquí está hablando del que ha recibido el conocimiento y está pecando voluntariamente. ¿Sabe lo que estás haciendo? Estás pisando la sangre. ¿Usted recuerda cuando Moisés iba a salir? La Pascua, allá Éxodo 12, lo recuerdan. Dios le dice: mata el cordero, toma un hisopo y pon sangre arriba y en los lados. No le dijo que la pusiera abajo. ¿Por qué? Porque si la ponía abajo, alguien podía pisarla, y esa sangre que estaba siendo colocada ahí hablaba proféticamente de la sangre que Cristo iba a derramar. Ahora escuche, porque esa sangre nos habla de liberación, nos habla de vida, porque ningún primogénito murió, pero nos habla también claramente de que Dios tenía el plan de la cruz programado desde antes de que usted y yo existiéramos. Ahora lo que Dios le está pidiendo a su iglesia es que valoremos lo que Cristo hizo, que creamos en lo que Cristo hizo y que no juguemos con lo que costó tanto. Note que el Señor no está amenazando a nadie. Está diciendo que tus propias decisiones, cuando lo haces voluntariamente, son los que denotan y hacen ver que estás pisando aquella sangre que tiene poder para lavarte, que tiene poder para unir el cielo y la tierra, que tiene poder para traer reconciliación, que tiene poder para sanar enfermedades. ¿Sabe? Porque Isaías dice que esa sangre que fue derramada también fue para que nuestras enfermedades fueran sanadas. Dios nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gloria,
Te doy honra, Señor. Te doy alabanza. Gracias, Señor, porque nos has dado la palabra y nos has dirigido a hablar acerca del poder de la sangre, Señor. Y yo sé que no he dicho nada comparado con todo el poder que realmente tiene la sangre que fue derramada por tu Hijo en la cruz. Ahora, Señor, yo oro para que nos ayudes a respetar esto, Señor. Ayúdanos a respetar lo que el Señor, lo que tu Hijo hizo por nosotros. Ayúdanos a no pisotear la sangre del pacto eterno que fue derramada a favor de nosotros. Y enséñanos, Señor, a creer en que esa sangre hoy, aunque tuvo un significado histórico, también tiene un significado continuo, porque continuamente está obrando a nuestro favor. Ahora oro, Dios, para que los que están enfermos hoy, por el poder de la sangre, reciban sanidad. Aquellos que nos escuchan a través de Aliento, a través de la internet, ahora en el nombre de Jesús están recibiendo sanidad. Sanidad en sus cuerpos, quistes, órganos dañados. Ahora están recibiendo una transfusión de la sangre que fue derramada en la cruz. Hay transfusión de sangre hoy. Sangre que ha sido dañada está siendo cambiada ahora. Está siendo cambiada ahora. Ahora gente enferma en este lugar comienza a recibir sanidad por el poder de la sangre. Oh, Señor. Vamos, estoy creyendo que hay sanidad hoy. Estoy creyendo que hay reconciliación. Gente que han estado apartado de Dios, hoy esa sangre provee reconciliación para tu vida hoy. Oh, Señor, la sangre. Vamos, la sangre. Oh, vamos, la sangre, la sangre. La sangre. Vamos, la sangre. Vamos, la sangre, la sangre. Vamos, estamos proclamando la sangre del Cordero en esta hora. La sangre que fue derramada para perdonar pecados ahora. Esa sangre que está corriendo ahora como un río, que fluye en esta casa, pero que fluye en esta comunidad. Vamos, tiempo de que la sangre de Jesús